Hey, que la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com, and in today's video, I'm going to be talking about if it's possible to learn Spanish while you sleep. All right, now I will be doing this video completely in Spanish. I just want to do the intro in English, just for people that are new. So the whole video will be in Spanish, and we will follow our methods. This is my first time testing it with this style of video, so I hope it goes well. But first, you'll see me on the screen, and I have the subtitles on this video for this section. So you can click the subtitles on YouTube, and you can see them in Spanish and in English, all right? So go through, watch in Spanish, watch in English if you need to with the subtitles. Then the second time through, I'm just going to have text on the screen, so you won't see me, just text on the screen with the vocals sped up, all right? So the hyperspeed method, so it'll be quicker. And then the third time through, I will slow the vocals down, and you'll have nothing on the screen, just a thing that says solo escucha, which means just listen. All right, so basically like our normal hyperspeed method, but this is my first time integrating it into a video where I'm also talking on the screen. So like I said, wish me luck. This is the first time we're doing it, but hey, first time for everything. So yeah, let's get straight into it. He visto algunos videos y artículos afirmando que puedes aprender español mientras duermes, pero es verdad. No creía que así fuera, pero decidí investigar y hoy quiero enseñarte lo que encontré. No he leído todos los estudios en el mundo sobre este tema y podría haber alguno que no encontré, pero pude encontrar algunos de los estudios que los artículos usan para afirmar que puedes aprender una lengua mientras duermes. Y tenemos que investigar estos estudios que los recursos están citando. Los estudios científicos primarios que leí sobre este tema trataron de analizar y recordar la palabra de vocabulario. En otras palabras, los participantes de los estudios fueron expuestos a palabras que ya conocían. Eso significa que son palabras ya aprendidas. Así que su método no puede ayudarte a aprender desde cero. También los estudios solo probaron que ayudaron en recordar la palabra el día después. Pero no sabemos si en realidad te ayuda a recordar 2 días, una semana o un mes después. Así que no podemos decir que escuchar español mientras duermes te ayuda a recordar a largo plazo. Cuando hablamos de los estudios científicos, tenemos que tomarlos con cautela, porque es fácil que sea manipulado para obtener un resultado deseado y también siempre existen variables que no conocemos. Por ejemplo, no sabemos sobre los participantes. Todos son diferentes. ¿Cuáles son sus capacidades actuales? ¿Qué idioma extranjero hablan? ¿Han aprendido una lengua extranjera anteriormente? Estas son preguntas muy importantes porque, por ejemplo, si me presenta palabra en portugués o italiano, sería fácil recordarla porque algunas son muy similares al español y no necesito mucho estudio para poder identificarla. Pero imagina si estuviera aprendiendo japonés o árabe, lenguas que no son lenguas romance y son completamente diferentes. Sería otra cosa, ¿verdad? Es tentador ver cosas como solo escucha esto mientras duermes y llegarás a ser fluido. Pero según mi conocimiento, aún no se ha demostrado que eso sea posible. Claro que lo queremos porque es más fácil que estudiar mucho, pero creo que es demasiado bueno para ser verdad. Dicho esto, escuchar español mientras duermes no puede hacerte daño. Estoy a favor de escuchar y leer mucho en español. Así que si quieres seguir haciendo eso mientras duermes, entonces está bien. Quizá te pueda ayudar, pero definitivamente no te va a ayudar a alcanzar el nivel que quieres. Lo que te va a ayudar es practicar deliberadamente, colaborando con información comprensible. Escribir la palabra que no conoce, estudiarla con la repetición espaciada y finalmente, cuando estás listo, intentar hablar con otra persona tanto como pueda. Aprender español es simple. No es necesariamente fácil para todo el mundo, pero es simple. Si puedes hacer lo que acabo de mencionar constantemente, puede llegar a ser fluido en poco tiempo. Recapitulemos, puedes aprender español mientras estás durmiendo. Diría que te puede ayudar a recordar la palabra que ya conoce, pero no te va a ayudar tanto como estudiar deliberadamente todos los días. He visto algunos videos y artículos afirmando que puedes aprender español mientras duermes, pero es verdad.
No creía que así fuera, pero decidí investigar y hoy quiero enseñarte lo que encontré. No he leído todos los estudios en el mundo sobre este tema y podría haber alguno que no encontré, pero pude encontrar algunos de los estudios que los artículos usan para afirmar que puedes aprender una lengua mientras duermes. Y tenemos que investigar estos estudios que los recursos están citando. Los estudios científicos primarios que leí sobre este tema trataron de analizar y recordar la palabra de vocabulario. En otras palabras, los participantes de los estudios fueron expuestos a palabras que ya conocían. Eso significa que son palabras ya aprendidas, así que su método no puede ayudarte a aprender desde cero. También los estudios solo probaron que ayudaron en recordar la palabra el día después, pero no sabemos si en realidad te ayuda a recordar 2 días, una semana o un mes después. Así que no podemos decir que escuchar español mientras duermes te ayuda a recordar a largo plazo. Cuando hablamos de los estudios científicos, tenemos que tomarlos con cautela, porque es fácil que sea manipulado para obtener un resultado deseado y también siempre existen variables que no conocemos. Por ejemplo, no sabemos sobre los participantes, todos son diferentes. ¿Cuáles son sus capacidades actuales? ¿Qué idioma extranjero hablan? ¿Han aprendido una lengua extranjera anteriormente? Estas son preguntas muy importantes, porque, por ejemplo, si me presenta palabra en portugués o italiano, sería fácil recordarla, porque algunas son muy similares al español y no necesito mucho estudio para poder identificarla. Pero imagina si estuviera aprendiendo japonés o árabe, lenguas que no son lenguas romance y son completamente diferentes. Sería otra cosa, ¿verdad? Es tentador ver cosas como solo escucha esto mientras duermes y llegarás a ser fluido. Pero según mi conocimiento, aún no se ha demostrado que eso sea posible. Claro que lo queremos porque es más fácil que estudiar mucho, pero creo que es demasiado bueno para ser verdad. Dicho esto, escuchar español mientras duermes no puede hacerte daño. Estoy a favor de escuchar y leer mucho en español. Así que si quieres seguir haciendo eso mientras duermes, entonces está bien. Quizá te pueda ayudar, pero definitivamente no te va a ayudar a alcanzar el nivel que quieres. Lo que te va a ayudar es practicar deliberadamente, colaborando con información comprensible. Escribir la palabra que no conoce, estudiarla con la repetición espaciada y finalmente, cuando estás listo, intentar hablar con otra persona tanto como pueda. Aprender español es simple. No es necesariamente fácil para todo el mundo, pero es simple. Si puedes hacer lo que acabo de mencionar constantemente, puede llegar a ser fluido en poco tiempo. Recapitulemos. ¿Puedes aprender español mientras estás durmiendo? Diría que te puede ayudar a recordar la palabra que ya conoce, pero no te va a ayudar tanto como estudiar deliberadamente todos los días. He visto algunos videos y artículos afirmando que puedes aprender español mientras duermes, pero es verdad. No creía que así fuera, pero decidí investigar y hoy quiero enseñarte lo que encontré. No he leído todos los estudios en el mundo sobre este tema y podría haber alguno que no encontré, pero pude encontrar algunos de los estudios que los artículos usan para afirmar que puedes aprender una lengua mientras duermes. Y tenemos que investigar estos estudios que los recursos están citando. Los estudios científicos primarios que leí sobre este tema trataron de analizar y recordar la palabra de vocabulario. En otras palabras, los participantes de los estudios fueron expuestos a palabras que ya conocían. Eso significa que son palabras ya aprendidas. Así que su método no puede ayudarte a aprender desde cero. También los estudios solo probaron que ayudaron en recordar la palabra el día después. Pero no sabemos si en realidad te ayuda a recordar 2 días, una semana o un mes después. Así que no podemos decir que escuchar español mientras duermes te ayuda a recordar a largo plazo. Cuando hablamos de los estudios científicos, tenemos que tomarlos con cautela, porque es fácil que sea manipulado para obtener un resultado deseado y también siempre existen variables que no conocemos. Por ejemplo, no sabemos sobre los participantes. Todos son diferentes. ¿Cuáles son sus capacidades actuales? ¿Qué idioma extranjero hablan? ¿Han aprendido una lengua extranjera anteriormente? Estas son preguntas muy importantes porque, por ejemplo, si me presenta palabra en portugués o italiano, sería fácil recordarla porque algunas son muy similares al español y no necesito mucho estudio para poder identificarla. Pero imagina si estuviera aprendiendo japonés o árabe, lenguas que no son lenguas romance y son completamente diferentes. Sería otra cosa, ¿verdad? Es tentador ver cosas como solo escucha esto mientras duermes y llegarás a ser fluido. Pero según mi conocimiento, aún no se ha demostrado que eso sea posible. Claro que lo queremos porque es más fácil que estudiar mucho, pero creo que es demasiado bueno para ser verdad. Dicho esto, escuchar español mientras duermes no puede hacerte daño. Estoy a favor de escuchar y leer mucho en español. Así que si quieres seguir haciendo eso mientras duermes, entonces está bien. Quizá te pueda ayudar, pero definitivamente no te va a ayudar a alcanzar el nivel que quieres. Lo que te va a ayudar es practicar deliberadamente, colaborando con información comprensible. Escribir la palabra que no conoce, estudiarla con la repetición espaciada y finalmente, cuando estás listo, intentar hablar con otra persona tanto como pueda. Aprender español es simple. No es necesariamente fácil para todo el mundo, pero es simple. Si puedes hacer lo que acabo de mencionar constantemente,
puede llegar a ser fluido en poco tiempo. Recapitulemos, puede aprender español mientras estás durmiendo. Diría que te puede ayudar a recordar la palabra que ya conoce, pero no te va a ayudar tanto como estudiar deliberadamente todos los días. I hope you enjoyed the style of this video and I hope you found it helpful. If you did and you're looking to take your Spanish speaking and comprehension to the next level, definitely check out our 3 free secrets. I'll put the link in the comments below and I'll pin that comment. Click that link and it'll take you to our website where you can discover our 3 biggest secrets to help you learn to speak and comprehend Spanish fluently so that you can start speaking Spanish and understanding Spanish like you've always wanted. If you liked the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me. Comment below so you never miss another video. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.